Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Hoy vamos a hablar de un evento que ha dejado a todos sorprendidos, la inolvidable noche de la narración donde el gran Oscar Denis hizo una aparición inesperada con un gesto tan romántico que nadie podrá olvidar. Aslember, siempre radiante y querida por su público, organizó una celebración llena de emociones, música y elegancia. Pero lo que nadie imaginaba era que Oscar Denis, el cantante y actor con una historia personal ligada a ella, aparecería para dedicarle unas palabras que hicieron suspirar a todos los presentes. La velada comenzó con alegría, entre risas y danzas tradicionales, con Aslember acompañada por sus amigas más cercanas, vestida con un traje rojo lleno de detalles que brillaban bajo las luces. Todo parecía ser una noche normal de celebración íntima, hasta que de pronto, las luces bajaron y la música se detuvo. Los invitados miraron sorprendidos cuando Oscar Denis apareció con un micrófono en mano. Su voz profunda rompió el silencio. Asl, esta noche no es una más, es el comienzo de un nuevo capítulo en tu vida. Y yo quiero que recuerdes que, aunque nuestros caminos tomaron rumbos distintos, siempre llevarás un lugar especial en mi corazón. Los murmullos no se hicieron esperar. Los asistentes, incrédulos, se miraban entre sí. Aslember, visiblemente emocionada, no pudo ocultar una sonrisa tímida mientras las lágrimas brillaban en sus ojos. Oscar Denis continuó, recitando un poema romántico que había escrito especialmente para ella. Eres la melodía que nunca se apaga, la luz que ilumina cada sombra, y aunque el destino nos lleve por distintos senderos, tu felicidad será siempre mi canción. Estas palabras generaron un aplauso prolongado, y las cámaras de los invitados no dejaron de grabar ni un segundo de ese momento. Según testigos, Aslember le respondió con dulzura, Oscar, tus palabras me llegan al alma, gracias por estar aquí y por recordarme que los buenos recuerdos siempre permanecen. Este intercambio fue el punto más alto de la noche, y los comentarios comenzaron a inundar las redes sociales en cuestión de minutos. Algunos fans celebraban el gesto romántico, otros debatían sobre si existía la posibilidad de una reconciliación, mientras que muchos simplemente disfrutaban de ver a dos grandes figuras de la pantalla compartiendo un momento tan auténtico y emotivo. La fiesta continuó con música y baile, pero la sorpresa de Oscar Denis quedó grabada en la memoria de todos. Varias invitadas comentaron entre risas y emoción que se sintieron como protagonistas de una película romántica y que nunca olvidarían lo que habían presenciado. Incluso algunos medios locales ya hablan de este momento como uno de los más comentados del año en la farándula turca. La música volvió a sonar después de aquel instante mágico, pero el ambiente ya no era el mismo. Todos los presentes seguían comentando lo ocurrido, repasando una y otra vez cada palabra pronunciada y cada gesto intercambiado. Los murmullos se mezclaban con las notas de los tambores y los violines, creando una atmósfera vibrante en la que la emoción flotaba en el aire como un perfume inolvidable. Asl, aún conmovida, intentaba retomar la fiesta junto a sus amigas, quienes la abrazaban y le susurraban palabras de ánimo. No obstante, la mirada de la actriz se cruzaba de vez en cuando con la de Oscar, como si entre ambos existiera un lenguaje silencioso. Una complicidad que ni el paso del tiempo ni las decisiones del destino habían podido borrar. Los invitados comenzaron a bailar en círculo, al ritmo de las melodías tradicionales, y poco a poco la tensión inicial dio paso a una alegría renovada. Sin embargo, las cámaras seguían apuntando a la pareja de protagonistas de la velada, esperando captar otro momento significativo. Oscar, con una discreta sonrisa, se retiró a un rincón mientras observaba cómo Asl, vestida con su traje rojo resplandeciente, se dejaba llevar por la danza. Era evidente que no quería robarle protagonismo, sino rendirle homenaje. En las redes sociales, los videos de la aparición sorpresa ya habían alcanzado miles de visualizaciones. En cuestión de horas, los hashtags con los nombres de ambos artistas se convirtieron en tendencia. Y los comentarios se dividían entre quienes pedían una reconciliación pública y quienes celebraban simplemente el gesto romántico sin esperar nada más.
Algunos críticos incluso señalaron que aquel momento recordaba a las escenas más memorables de las telenovelas turcas, donde el amor, el drama y la sorpresa se entrelazan para conquistar corazones. Los medios internacionales tampoco tardaron en reaccionar. Portales de entretenimiento en España, América Latina y varios países árabes comenzaron a reproducir las imágenes, destacando la química entre los dos artistas y recordando su historia compartida en el pasado. Para muchos, aquella noche se convirtió en la prueba viviente de que, aunque las relaciones cambien de forma, los sentimientos auténticos nunca desaparecen por completo. La celebración avanzó con momentos de ternura inesperados. Amigas de Asl subieron al escenario para dedicarle canciones populares que simbolizaban la unión y la esperanza. Los familiares, emocionados, compartieron anécdotas de su infancia, y las risas se mezclaban con lágrimas de felicidad. En medio de todo ello, la figura de Özkan permanecía como una sombra luminosa, alguien que había llegado para dejar un sello indeleble en la memoria de todos. Hacia el final de la noche, cuando los invitados comenzaron a despedirse, se produjo otra escena que rápidamente fue tema de conversación. Özkan se acercó de nuevo a Asl, esta vez sin micrófono ni cámaras enfocándolos directamente. Con voz baja, le entregó un pequeño cuaderno, asegurando que allí había escrito pensamientos que nunca había compartido con nadie. Ella lo recibió con sorpresa y gratitud, prometiendo leerlo en un momento de calma. Nadie supo qué contenía exactamente aquel cuaderno, pero la simple entrega del objeto bastó para avivar las especulaciones. Mientras los coches se alejaban y la música iba apagándose, quedó claro que aquella noche no sería recordada solo como una noche tradicional, sino como un episodio cargado de simbolismo, emoción y misterio. Algunos la llamaron la noche del reencuentro imposible, otros la velada de los suspiros, pero todos coincidieron en que había sido un espectáculo único. En los días siguientes, las entrevistas a los invitados confirmaron lo que ya era evidente: lo vivido fue mucho más que una simple fiesta. Fue un testimonio de cómo el arte, la música y la sinceridad pueden transformar un momento íntimo en un acontecimiento colectivo que marca a todos los presentes. Y así, la historia de Aslember y Özkan Deniz volvió a ocupar titulares, no por una producción televisiva ni por un proyecto artístico, sino por un instante real, humano y profundo. Una noche que quedará en la memoria de sus seguidores, quienes seguirán preguntándose si aquel gesto fue un cierre definitivo de un capítulo o, quizás, la primera página de una nueva historia aún por escribir. Amigos, ¿qué piensan ustedes? ¿Fue un acto de amor sincero o simplemente un detalle de un viejo amigo que quería despedirse con cariño? Déjenme sus comentarios, quiero leerlos todos. Y por supuesto, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse las próximas noticias del mundo de las celebridades. Nos vemos en el próximo video.